El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede esto darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una de las diferencias entre un banquete y una comida ordinaria es que en el banquete normalmente somos invitados. En general, una persona no se presenta a una celebración, a un banquete, sin haber recibido una invitación. Y además, se responde a la invitación aún en caso de que no podamos ir, si observamos las formas y si no queremos perder el vínculo y la relación que tenemos con quien nos invitó. En los evangelios de los últimos domingos hemos escuchado a Jesús invitarnos a un banquete que Él ha preparado para nosotros. Hoy, en la primera lectura, escuchamos la invitación de la sabiduría para asistir a un banquete que ella ha preparado. Todo esto nos recuerda una verdad fundamental, de la que eran bien conscientes todos los grandes profetas y los místicos, que en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana, todo comienza con una invitación, con una llamada, vocación. Vocare en latín quiere decir llamado, somos llamados, y si hemos escuchado, respondemos. Ese llamado se concretiza, se hace sacramento en el bautismo. La vida de oración y la experiencia mística no son cualquier cosa a las que podemos llegar con nuestros esfuerzos personales. Es una llamada que viene desde fuera. Esta llamada puede tomar una forma dramática, como en el caso de ciertos grandes profetas, como Isaías y Jeremías, o en el caso de Pablo, enceguecido por un rayo de luz, camino a Damasco, se encuentra con Cristo. Cristo lo llama y Pablo responde. En otros casos, no es más que la caricia de una brisa ligera, como en la brisa que se manifestó Dios a Elías. Es también importante, hermanos, considerar el contexto en el que se colocan estos discursos de Jesús en el Evangelio según San Juan. Sabemos cómo está construido este Evangelio, una serie de signos, de milagros, cada uno seguido de un discurso. En el capítulo 6 hemos tenido el milagro de la multiplicación de los panes. Después la muchedumbre quiere coronar a Jesús como rey. Después Jesús camina sobre las aguas. Vienen entonces los dos discursos sobre el pan de vida. Uno lo hemos meditado la semana pasada
y el otro hoy. A la muchedumbre que no entiende lo que él dice, Jesús declara finalmente de manera muy clara: yo soy el pan de vida. La voluntad de mi Padre es que quien ve al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna. La gente murmura. Jesús le dice de nuevo: yo soy el pan descendido del cielo. Aquel que come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La palabra carne, meditábamos el domingo pasado, en el Evangelio de Juan, en griego, sarkos, carne, es más fuerte como imagen que la expresión en griego somatos, que quiere decir cuerpo. Pone la palabra carne toda esta enseñanza en el contexto de la encarnación y en el contexto de la Eucaristía. Sacramental, místicamente, nosotros de verdad comemos la carne de Cristo. El Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre, se ha encarnado y se nos da en comunión. En realidad, el contexto entero es aquel de la fe. Toda fe termina en la Eucaristía, hermanos. Para que sea fe auténtica, aunque sea remotamente, tiene que terminar en la Eucaristía. El significado original de este relato concernía a la necesidad de recibir con fe el mensaje de Jesús. Es así que después esta fe en su palabra es la misma fe en la Eucaristía, que es comida, que es concreción de la encarnación. Esta unión entre los dos elementos, creer en su palabra, creer en su cuerpo y en su sangre, debe hacernos reflexionar acerca de nuestra manera de concebir la celebración eucarística. Concilio Vaticano II, en el documento sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, en Sacrosanto Concilio, nos habla de esta realidad que celebramos en cada Eucaristía: la mesa de la palabra, que estamos celebrando ahora, y la mesa de la Eucaristía. Ambas dos constituyen toda la realidad del sacrificio eucarístico. Si nosotros venimos al santo sacrificio eucarístico un poco como quien va, decíamos la vez pasada, a cargar las baterías, a cargar combustible, a llenar el tanque del carro, podríamos decir, la misa se vuelve un simple rito en el que solo pensamos en cargar energías y fuerzas espirituales. Si esta es nuestra actitud, no debemos sorprendernos que después de muchos años de esta práctica siempre nos encontremos en el punto mismo de nuestro camino espiritual. Es decir, no percibimos que avanzamos. Tenemos siempre los mismos defectos, siempre las mismas debilidades, siempre lo mismo de qué acusarnos. Si en cambio encontramos a Cristo en cada misa y profundizamos nuestra relación de fe, de oración y de caridad en nuestra vida con el prójimo, entonces sí, la Eucaristía será una expresión sacramental de esta fe y de este amor. Y el alimento, que es la presencia real de Jesús en la comunión, que no será un talismán, sino un profundizar nuestra unión a Él, y por lo tanto un dejarnos transformar, un convertirnos en lo que comemos y dejar que la Eucaristía impregne toda nuestra vida. Todo en nuestra vida tiene que ver con la comunión con Dios. Como escribió San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como decía Jesús en el Evangelio hoy: así como vivo del Padre, el que me come vivirá por mí. Hermanos, el pan es signo de alimento, de comunión entre quienes lo comen juntos. A través de él, toda obra humana llega al altar y es santificada. Hagámonos la misma pregunta sobre la sangre. ¿Qué significa y evoca para nosotros la palabra sangre? En la primera parte del discurso no había la palabra sangre.
Ahora cuando los judíos dicen, ¿y qué quiere decir con darnos a comer? Y Jesús entonces, enfatizando, dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa la palabra sangre? Evoca en primer lugar todo el sufrimiento que existe en el mundo. Por tanto, si en el signo del pan, la obra del hombre, llega al altar, en el signo del vino llega también todo dolor humano, llega para ser santificada y recibir sentido y esperanza de redención gracias a la sangre del Cordero Inmaculado, al que está unida como las gotas de agua mezcladas con el vino en el cáliz. Pero, ¿por qué para representar su sangre Jesús eligió precisamente el vino? ¿Fue solo por afinidad del color del vino tinto? ¿Qué representa el vino para los hombres? Representa alegría, representa celebración. No representa solamente utilidad como el pan, sino más bien deleite, celebración. No solo se elabora para beber, sino también para celebrar, para brindar. Jesús multiplicó los panes por la necesidad del pueblo, pero en Caná de Galilea el vino lo multiplicó para la alegría de los invitados. Las Escrituras dicen en el Salmo 104, el vino alegra el corazón del hombre y el pan sostiene sus fuerzas. Si Jesús hubiera elegido pan y agua para la Eucaristía, habría indicado solo la santificación del sufrimiento. Pan y agua son de hecho sinónimos de ayuno, austeridad y penitencia. Al elegir el pan y el vino, quiso indicar también la santificación de la alegría. ¿Por qué? Porque, como decía antes, en la Eucaristía está toda la vida cristiana, también la diversión. No hay nada en nuestra vida verdaderamente humana que se sustraiga a la comunión con Dios. Qué hermoso sería si también aprendiéramos a vivir las alegrías de la vida de manera eucarística, es decir, en acción de gracias a Dios. En la misa de 9 decía el obispo, hablando también de esta invitación al banquete, a la comida de Dios, cuánto hace que en la sociedad no vemos que un vecino golpee la puerta de otro vecino y le diga, cuánto hace que no te veo, celebremos, comamos juntos. Cuánto hemos perdido, hermanos, en humanidad, porque no es que solamente se devenga lo espiritual. Cuando se deviene lo espiritual, cuando se baja lo espiritual, también mermamos en lo humano. La presencia y la mirada de Dios no oscurecen las alegrías honestas, al contrario, las amplifican. El jueves, hermanos, celebrábamos el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Toda la vida del hombre, su cuerpo y su alma, sus alegrías y sus tristezas, sus dolores y sus celebraciones, reciben la inmortalidad de la verdadera comida y de la verdadera bebida que es la Eucaristía, la presencia real de Dios. Que siempre nos alimentemos de ella, que santifiquemos nuestros esfuerzos y alegrías y que vivamos en verdadera comunión con Dios, cimentando nuestra vida y buscando la paz, como cantábamos en el Salmo de hoy. Inquere pacem et persequere eam. Busquen la paz y persigámosla. Solamente podemos perseguir la paz si la encontramos en el Señor. Que así sea.